Chloe pensó que su vida finalmente se estaba estableciendo en una rutina después de perder a su padre, pero todo cambió cuando mamá llegó a casa un día anunciando un nuevo prometido y una nueva vida. Chloe se quedó para recoger los pedazos de su hogar roto, viendo a su madre prodigar atención a una nueva familia mientras las necesidades de Chloe eran descuidadas. Manténganse al tanto para ver cómo Chloe toma el control de su herencia y su vida, y no olviden suscribirse para obtener más historias poderosas. Mis primeros recuerdos están envueltos en la calidez de la sonrisa de mi padre y la comodidad de nuestro pequeño apartamento alquilado. Mi nombre es Chloe, y hasta que cumplí 13 años, mi vida fue de lo más normal en el mejor sentido posible. Mi papá, Jake, tenía el don de convertir cada momento en una aventura. Aunque nuestro apartamento era modesto, él transformó nuestro pequeño balcón en un jardín de hadas y convirtió nuestra sala de estar en un fuerte durante los fines de semana lluviosos. Mamá, Susan, era diferente, más reservada, siempre soñando con una casa más grande, una vida más grandiosa. Pero en aquel entonces, sus diferencias parecían complementarse a la perfección. Chloe, cariño, ¿te gustaría pasar el fin de semana en casa del abuelo?, preguntaba mamá, y yo aprovechaba la oportunidad. No porque no quisiera estar en casa, sino porque la casa del abuelo Richard era como un segundo hogar para mí. Era una hermosa casa victoriana de 2 pisos, del tipo con pisos de madera crujientes y rincones ocultos que pedían ser explorados. Señor, tu madre necesita su tiempo a solas con tu padre, decía el abuelo con una sonrisa cómplice cuando llegaba a su puerta. Y yo necesito mi tiempo con mi nieta favorita. Era una niña perspicaz, más de lo que los adultos se daban cuenta. Entendía que mamá a veces necesitaba espacio, que ella y papá tenían su propia relación que nutrir. No me dolía, al contrario, me hacía sentir adulta. Además, esos fines de semana con el abuelo eran dorados. Me contaba historias sobre la infancia de papá, me enseñaba a administrar el dinero, era un gerente de banco jubilado, y hacía los mejores panqueques del mundo. ¿Sabes, Chloe?, dijo una vez mientras desayunábamos en su porche, tu madre sueña con una casa como esta. ¿Pero sabes qué es más importante que una casa grande? Un hogar lleno de amor. Asentí con la cabeza, comprendiendo incluso a esa temprana edad. Nuestro apartamento podía ser pequeño, pero estaba lleno de amor. Papá llegaba a casa de su trabajo en la compañía de seguros, me hacía girar en sus brazos y llenaba a mamá de besos hasta que ella se reía a pesar de sí misma. Esos momentos hacían que nuestro pequeño espacio se sintiera infinito. Pero la vida tiene una forma de cambiar cuando menos lo esperas. A los 13 años, vi cómo papá comenzaba a perder peso rápidamente. Al principio bromeaba diciendo que finalmente se estaba poniendo en forma, pero sus ojos contaban una historia diferente. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes y vi la preocupación comenzar a marcar líneas en el rostro de mamá. Es solo una fase, decía papá, revolviéndome el cabello. Cada semana volveré a ser yo mismo en poco tiempo. Pero no lo hizo. La enfermedad, un cáncer de páncreas agresivo, lo consumió como un incendio forestal. En cuestión de meses, mi vibrante y fuerte padre se convirtió en una mera sombra de sí mismo. Observé impotente cómo mamá intentaba mantener todo unido, pero podía verla derrumbarse por dentro. La última conversación que tuve con papá está grabada para siempre en mi memoria. Estaba acostado en su cama de hospital, su mano apenas lo suficientemente fuerte como para sostener la mía. «Cuida a tu mamá por mí, princesa», susurró, su voz débil pero llena de amor. «Y deja que el abuelo te guíe. Es más sabio que todos nosotros juntos». El año después de la muerte de papá se sintió como vivir en una niebla. Mamá entró en una depresión tan profunda que apenas podía mirarme. Supongo que le recordaba demasiado a él. Gracias a Dios por el abuelo Richard. Se convirtió en mi roca, mi puerto seguro en la tormenta en que se habían convertido nuestras vidas. Vivir en la casa del abuelo ya no era solo una solución temporal, se convirtió en mi nueva realidad. Cada mañana me despertaba en lo que solía ser la habitación de papá, rodeada de fotos y trofeos de su infancia. El abuelo se aseguraba de que me mantuviera al día con la escuela, me ayudaba con la tarea y hacía todo lo posible por llenar el vacío dejado por ambos padres, uno por la muerte, el otro por el dolor. Mamá llamaba de vez en cuando, pero su voz siempre parecía distante, desapegada. Sus visitas eran aún más raras, paradas rápidas en las que apenas me miraba a los ojos antes de irse corriendo de nuevo. Aprendí a dejar de esperar más.
Luego, exactamente 1 año y 2 meses después de la muerte de papá, todo cambió. Mamá apareció en la puerta del abuelo un soleado sábado por la mañana, y casi no la reconocí. Se había ido la viuda de luto vestida de negro, reemplazada por alguien que vestía un vestido amarillo brillante y lucía un nuevo corte de pelo. Su rostro brillaba de felicidad. Chloé, cariño, empaca tus cosas, vienes a casa, anunció, moviéndose como una adolescente. Miré al abuelo confundida. Parecía tan sorprendido como yo. El viaje de regreso a nuestro apartamento estuvo lleno de charlas alegres de mamá sobre todo y nada. Era como estar sentada junto a una extraña que se parecía a mi madre. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando entramos por la puerta de nuestro apartamento. Allí, en nuestra pequeña sala de estar, había un hombre alto y una niña que parecía unos 3 años menor que yo. Ambos sonrieron torpemente mientras mamá prácticamente bailaba a su lado. Chloé, conoce a Robert y a su hija, Emily. Robert es mi prometido y Emily será tu nueva hermana. Nos casaremos pronto, dijo mamá radiante, agarrando el brazo de Robert. La habitación comenzó a dar vueltas. ¿Qué? ¿Cuándo pasó esto? Oh, hemos estado saliendo por un tiempo. Mamá agitó la mano con desdén. No le dije a nadie sobre nuestra relación. Ya sabes cómo la gente puede ponerse celosa y crítica. Fue mejor así. Tropecé hasta mi antigua habitación, apenas registrando que había sido redecorada. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y llamé al abuelo. Contestó al primer timbre. Mamá tiene un prometido, susurré al teléfono. Se va a casar y no se lo dijo a nadie. Hay un hombre aquí y su hija. El abuelo llegó en 20 minutos. Pude escuchar la conversación desde mi habitación mientras confrontaba a mamá. Susan, ¿cómo pudiste hacer esto sin decirle a nadie? ¿Sin decírselo a tu propia hija? Papá, soy feliz por primera vez en mucho tiempo, la voz de mamá era defensiva. He decidido empezar de nuevo, vivir de nuevo. Jaque hubiera querido eso. No hubiera querido que me consumiera en la depresión para siempre. Hubo una larga pausa antes de que el abuelo volviera a hablar, su voz cargada de resignación. Espero que seas feliz, Susan. Solo no olvides que tienes una hija que también te necesita. Los 3 meses previos a la boda fueron como vivir en una realidad alternativa retorcida. Nuestro pequeño apartamento se sentía aún más apretado con 4 personas en lugar de 2. Pero esa no era la peor parte. Lo que realmente me afectó fue ver a Emily, mi hermanastra, envolver a mi madre alrededor de su dedo. Mamá, ¿puedes ayudarme con mi cabello?, decía Emily, y mi madre dejaba todo, incluida nuestra conversación, para ayudarla. La forma en que decía mamá me ponía la piel de gallina, especialmente porque solo conocía a mi madre desde hacía unos meses. Mamá parecía ciega a todo excepto a Emily. Cuando Emily mencionó que le encantaba el ballet, mamá la inscribió inmediatamente en clases privadas, algo que yo había rogado durante años pero que me dijeron que no podíamos pagar. Cuando Emily se quejó de que su teléfono viejo era demasiado lento, mamá le compró el último modelo de iPhone. Cuando Emily quiso redecorar su lado de la habitación que ahora compartíamos, mamá la llevó de compras y gastó cientos de dólares en ropa de cama, cortinas y decoraciones nuevas. Tu hermana necesita sentirse bienvenida aquí, decía mamá cada vez que intentaba señalar la disparidad en el trato. Hermanastra, la corregía. Y yo también necesito sentirme bienvenida. Ella simplemente negaba con la cabeza y se alejaba. El día de la boda en sí fue un evento modesto en un lugar local, pero mamá brillaba de felicidad. Me paré allí con mi vestido de dama de honor, viendo cómo se preocupaba por el cabello y el maquillaje de Emily, apenas dedicándome una mirada. Durante toda la ceremonia y la recepción, mamá mantuvo a Emily cerca, tomándola de la mano, presentándola a todos como mi hermosa hija. Podría haber sido invisible, una mera figura de fondo en la escena perfecta que estaba creando. El abuelo les dio un cheque por $5,000 como regalo de bodas, una cantidad generosa para cualquier estándar, pero escuché la reacción de mamá cuando lo acorraló junto a los baños. ¿En serio, papá? ¿Un cheque?, siseó, su rostro enrojecido por el champán y la ira. Contaba con que nos dieras tu casa. Somos una familia de verdad ahora. Necesitamos el espacio. Ese apartamento es demasiado pequeño para 4 personas.
El abuelo se mantuvo tranquilo, aunque la decepción en sus ojos era inconfundible. Susan, te estás apresurando en todo. Primero el compromiso repentino, ahora esto. Esa casa no es solo una propiedad que se entrega por capricho. Además, es donde Chloe pasa la mitad de su tiempo ahora. Oh, entonces eso es todo. Ahora estás jugando a los favoritos. No, estoy siendo práctico. Quizás tú también deberías serlo. Me escabullí antes de que pudieran notarme, pero la conversación permaneció en mi mente, royéndome. Mi madre había cambiado tanto que apenas la reconocía. Había construido esta nueva familia perfecta en su mente, con Emily como la estrella y Robert como el esposo ideal. No había lugar para mí en esa visión. Así que hice lo que haría cualquier persona no deseada, pasé más y más tiempo en la casa del abuelo. Allí no tenía que fingir estar feliz por ser reemplazada. Habían pasado 4 años y estaba a punto de graduarme de la escuela secundaria. Vivir en ese apartamento se había convertido en una lección de supervivencia. Había aprendido a estar callada, a ocupar el menor espacio posible, a pasar la mayor parte del tiempo en mi habitación o en casa del abuelo, donde al menos podía respirar. Una noche, durante nuestra cena familiar semanal, una farsa de pretender ser una gran familia feliz, decidí compartir mis planes para el futuro. Me han aceptado en la universidad estatal, anuncié, tratando de mantener mi voz firme. Quiero estudiar finanzas y administración de empresas. El silencio que siguió se sintió como un gran peso presionando mi pecho. Mamá dejó el tenedor, intercambió una mirada con Robert y se aclaró la garganta. En realidad, Chloe, dijo, su tono más frío de lo que esperaba. Creo que sería mejor que empezaras a trabajar después de la graduación. La universidad no es necesaria para todos. La miré desconcertada. ¿De qué estás hablando? Papá creó un fondo para la universidad para mí antes de morir. Siempre quiso que tuviera una educación superior. Mamá se movió incómoda en su asiento. Sobre ese fondo. Robert y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor guardar ese dinero para la educación de Emily. Es increíblemente talentosa, ya sabes, la mejor de su clase y todo. Necesitará una buena educación universitaria para alcanzar su máximo potencial. Robert asintió sabiamente, agregando, Emily ha demostrado una notable aptitud en sus estudios. Sería lo correcto. Chloe, podrías trabajar durante unos años, ahorrar y luego ir a la universidad si todavía quieres. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El fondo para la universidad, el último regalo que mi padre había arreglado para mí, y querían quitármelo también. Ese dinero es mío, dije, mi voz temblando de ira. Papá lo dejó específicamente para mi educación. No pueden simplemente dárselo a Emily. No seas egoísta, Chloe. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Emily es tu hermana. Hermanastra. Me levanté tan rápido que mi silla cayó hacia atrás. Y ese dinero es lo último que tengo de papá. Le has dado todo lo demás, mi habitación, tu atención, tu amor. Pero no puedes tener esto. No te dejaré quitármelo. ¿Cómo te atreves? Mamá estaba llorando ahora, pero podía ver la manipulación en sus lágrimas. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Emily necesita? ¿Emily necesita? ¿Qué pasa con lo que yo necesito? ¿Qué pasa con lo que papá quería para mí? La discusión terminó con un portazo y lágrimas, en su mayoría de mamá, mientras se lamentaba de mi egoísmo. Después de esa noche, el apartamento se volvió aún más hostil. Nadie me hablaba a menos que fuera absolutamente necesario. Emily sonreía burlonamente cada vez que me cruzaba en el pasillo y Robert ni siquiera miraba en mi dirección. Cuando llegó el día de la graduación, no me sorprendió encontrar solo al abuelo en la audiencia. Aplaudió lo suficientemente fuerte para 4 personas cuando dijeron mi nombre, y su sonrisa orgullosa significaba más para mí que cualquier cosa que mi nueva familia pudiera haber ofrecido. Esa noche empaqué todo lo que tenía en 3 cajas de cartón y mi vieja maleta. El abuelo me ayudó a cargarlas en su auto. Tu habitación siempre está lista para ti, cariño, dijo mientras nos alejábamos del apartamento. Siempre lo ha estado, siempre lo estará. No miré atrás cuando nos fuimos. Ya no había nada allí para mí. La vida universitaria se convirtió en mi escape.
Me lancé a mis estudios, decidida a hacer que mi padre y mi abuelo se sintieran orgullosos. Los cursos de negocios y finanzas me fascinaron y me encontré sobresaliendo de maneras que habrían hecho sonreír a papá. Todas las noches llamaba al abuelo para compartir lo que había aprendido. Cuéntame de nuevo sobre los derivados, decía, aunque sabía más sobre finanzas que mis profesores. Me encanta oírte explicarlo. Pero a medida que avanzaban mis años universitarios, noté cambios en la voz del abuelo durante nuestras llamadas. Se cansaba más fácilmente y su ingenio agudo habitual a veces parecía apagado. Durante mis visitas a casa, lo pillaba haciendo muecas al levantarse o frotándose el pecho cuando pensaba que yo no lo veía. Es solo la edad que me alcanza, decía cada vez que le preguntaba por su salud. No hay nada de qué preocuparse, cariño. Pero me preocupaba. El peso de la preocupación se asentó profundamente en mi pecho. Así que comencé a llamarlo 2 veces al día en lugar de una, y conducía a casa todos los fines de semana que podía, no solo en vacaciones. Nos sentábamos en su cocina tomando té, hablando de todo y de nada, como solíamos hacerlo. Había momentos en los que lo pillaba mirándome con un amor tan intenso que me ahogaba. Me obligaba a respirar para mantener la compostura, pero era difícil. Estaba a mitad de mi último semestre cuando sonó el teléfono. Casi no contestó. Mamá no había llamado en 4 años, pero algo me hizo contestar. El abuelo murió anoche, dijo, su voz plana, sin emoción. El funeral es el jueves a las 2 de la tarde en la funeraria Hartford. El teléfono se me resbaló de la mano y todo a mi alrededor se quedó quieto. No recuerdo mucho después de eso, solo que mi compañera de cuarto me encontró acurrucada en el suelo, mi cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. El jueves llegó demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. La funeraria era justo el tipo de lugar que el abuelo habría elegido, sobrio, elegante, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural. Un espacio que de alguna manera se sentía demasiado grande y demasiado vacío sin él allí. Llegué temprano. Mi vestido negro demasiado ajustado, mi piel demasiado sensible, todo fuera de lugar porque el abuelo no estaba allí para arreglarlo. Esperaba ver a mamá y su familia, pero no estaban por ningún lado. En cambio, el señor Tucker Harrison, amigo del abuelo de sus días en la banca, era quien organizaba todo. Están llegando un poco tarde, explicó cuando pregunté. Tu madre llamó para decir que se retrasarían. El servicio fue hermoso, lleno de gente de la vida del abuelo compartiendo historias sobre su amabilidad, su integridad, su humor. Me senté en la primera fila, aislada por el dolor, sola con el vacío de su ausencia. A mitad de camino, escuché que se abría la puerta trasera. Mamá entró con Robert y Emily. Sus atuendos negros no coincidían, estaban fuera de sincronía, como todo lo demás. Tomaron asiento en la parte de atrás y mamá ni siquiera me miró. Su rostro era una máscara de dolor perfectamente colocada, pero sus ojos ya recorrían la habitación, calculando, evaluando. Me volví hacia el frente, las lágrimas ahora me quemaban los ojos, una mezcla aguda de dolor e ira. Incluso aquí, incluso ahora, ella no podía reconocerme. Ni siquiera por un día. Ni siquiera para llorar a su padre juntas. No podía dejar de lado su mezquindad, su control. Después del servicio, conduje hasta la casa del abuelo, el lugar que había sido mi hogar durante los últimos 4 años. Pero cuando llegué, me detuve en seco. La vista que me saludó en el césped delantero se sintió como un puñetazo en el estómago. Esparcidas por el césped había bolsas de basura rotas y abiertas, mis pertenencias, mi vida, desechadas como escombros sin valor. Ropa, libros, álbumes de fotos, todo había sido tirado sin cuidado, sin pensarlo. Mis manos temblaron mientras probaba mi llave en la puerta principal. No giraba. La cerradura había sido cambiada. Me quedé allí por lo que pareció una eternidad, la llave inútilmente en la mano, cuando la puerta se abrió. Mamá estaba parada en la puerta con el mismo vestido negro del funeral, pero esta vez su expresión no era de dolor, era de triunfo, fría y calculadora. Oh, bien, estás aquí para recoger tus cosas, dijo como si me estuviera haciendo un favor. Esta es mi casa ahora. Papá finalmente se ha ido y como su única hija, soy la heredera legítima. Ya he cambiado las cerraduras. ¿Nos mudaremos esta noche? La miré, incapaz de procesar la crueldad de todo.
Ni siquiera pudiste esperar hasta después del funeral. Estas son mis cosas, mi hogar. No, este es mi hogar ahora, me interrumpió bruscamente. Y será mejor que te lleves tus cosas rápido o irán al contenedor de basura. Necesito despejar el espacio para las cosas de Emily. Sonrió fríamente. Por cierto, ella tendrá tu antigua habitación. Siempre ha querido una habitación más grande. Me sentí entumecida mientras recogía mis pertenencias, metiendo todo de nuevo en las bolsas rotas, tratando de recoger las fotos dispersas de papá y el abuelo de donde habían caído en el césped. Mi madre estuvo parada en la puerta todo el tiempo, mirándome como un guardia de seguridad, asegurándose de que no intentara robar nada. El viaje de regreso a mi dormitorio universitario fue un borrón de lágrimas e incredulidad. Mi compañera de cuarto me ayudó a llevar todo, sin hacer preguntas cuando vio mi estado. Una semana después, recibí una llamada de un bufete de abogados. Señorita Johnson, habla el señor Anderson, del bufete de abogados Anderson and Partners. Soy el notario de su abuelo. Necesitamos que venga a la lectura de su testamento. ¿Le vendría bien el jueves a las 10 de la mañana? Acepté, aunque no veía el sentido. Mamá había dejado claro que era la heredera de todo. Cuando llegué a la oficina del notario ese jueves, mamá, Robert y Emily ya estaban allí, sentados como reyes en los sillones de cuero. Emily se examinaba la manicura mientras Robert se desplazaba por su teléfono. Los ojos de mamá se entrecerraron cuando me vio. ¿Qué haces aquí?, preguntó lo suficientemente alto como para que todos en la oficina la escucharan. Claramente no eres necesaria para esto. Estamos manejando asuntos familiares. El señor Anderson se ajustó las gafas y comenzó a leer el documento que tenía delante. Yo, Richard Hake Michei, estando en mi sano juicio y cuerpo, declaro que este es mi último testamento, comenzó con el lenguaje formal, pero vi que mamá ya sonreía triunfalmente. Esa sonrisa se congeló cuando el señor Anderson continuó: a mi querida nieta, Chloe Johnson, le dejo mi casa en 1542 Oak Street, junto con todo su contenido, y toda mi cuenta de ahorros que contiene $475,000. La habitación se quedó en silencio sepulcral por un momento, luego la voz de mamá lo rompió. ¿Qué? Esto no puede ser correcto. Le arrebató el documento de las manos al señor Anderson, sus ojos escaneando frenéticamente. ¿Dónde está mi parte? Soy su hija. El señor Anderson recuperó tranquilamente el testamento. Señora Waters, los deseos de su padre son bastante claros. Lo deja todo a la señorita Chloe Johnson. No hay ninguna disposición para usted en el testamento. Esto es imposible. Ella lo manipuló. Lo envenenó contra mí. Demandaré. ¿Impugnaré este testamento? El testamento es férreo, declaró el señor Anderson con firmeza. Su padre lo hizo presenciar y certificar ante notario correctamente hace 6 meses. Estaba en su sano juicio, como lo atestigua su médico. Cualquier intento de impugnarlo sería inútil y costoso. La estrategia de mamá cambió repentinamente. La ira en sus ojos se transformó en lágrimas cuando se volvió hacia mí. Chloe, cariño, por favor, suplicó, su voz dulce como la miel ahora. Ya hemos renunciado a nuestro apartamento, sacamos todo ayer. No tenemos a dónde ir. No puedes simplemente echarnos a la calle. Somos familia. Me levanté sosteniendo la carpeta que el señor Anderson me acababa de entregar. Dentro estaban la escritura de la casa, los documentos de transferencia de propiedad y toda la documentación legal que confirmaba mi propiedad de la propiedad. ¿Familia?, pregunté en voz baja. ¿Como cuando tiraste mis pertenencias al césped incluso antes de que el abuelo estuviera en su tumba? ¿Como cuando intentaste robar mi fondo para la universidad? ¿Cómo me has tratado durante los últimos 4 años? Eso fue diferente. Estábamos. Este es tu problema, no el mío, la interrumpí, girándome para irme. Te sugiero que empieces a buscar un nuevo apartamento. Conduje directamente a la casa del abuelo, mi casa ahora. Pero no pude entrar. Saqué mi teléfono y llamé a un cerrajero, explicándole la situación. Cuando llegó, le mostré mis documentos de propiedad recién certificados. Soy la propietaria legal de esta casa, expliqué, mostrándole la documentación. Necesito que abra estas cerraduras y luego las cambie por unas nuevas.
Quiero ser la única con las llaves. Mientras el cerrajero trabajaba, empaqué todo lo que pertenecía a mamá, Robert y Emily. Todo lo que habían dejado atrás, la ropa que ya habían desempacado, sus artículos de tocador esparcidos por los baños y los carteles de Emily, que ya había pegado en la pared de mi antiguo dormitorio. Lo metí todo en bolsas de basura, tal como lo habían hecho con mis cosas. Cuando el cerrajero terminó y me entregó las nuevas llaves, arrastré sus bolsas al porche delantero y las arreglé cuidadosamente, tomando nota de la simetría. Sus cosas ahora estaban exactamente donde habían estado las mías hacía unos días. Cuando el sol comenzó a ponerse, escuché el zumbido familiar del auto de mamá entrando en la entrada. Me paré junto a la ventana de la sala de estar, el lugar favorito del abuelo para leer su periódico matutino, y observé cómo se desarrollaba todo exactamente como lo había anticipado. ¿Qué es esto? El grito de mamá atravesó el aire, lo suficientemente fuerte como para escucharse incluso a través de las ventanas cerradas. Estas son nuestras cosas. Todas nuestras cosas están afuera. Abrí la puerta, pero me mantuve firme en la entrada, viendo cómo se acercaban. El rostro de mamá estaba enrojecido de furia, Robert parecía que se había tragado algo agrio y Emily ya estaba llorando, sus lágrimas dramáticas y poco convincentes. ¿Cómo te atreves? Mamá subió las escaleras del porche, la ira irradiaba de ella. Vivimos aquí ahora. No puedes hacernos esto. Me mantuve firme, encontrando su mirada. En realidad, sí puedo. Esta es mi casa ahora, legal y legítimamente. Necesitan tomar sus cosas e irse. No tenemos a dónde ir, gimió Emily, su voz elevándose con desesperación. Deberías haber pensado en eso antes de renunciar a tu apartamento, respondí fríamente. No es mi problema. Mamá me empujó, tratando de entrar a la casa. No me moví. Muévete, Chloe. Esto es ridículo. Esta es la casa de mi padre. No, es mi casa ahora. Y si no te vas con tus cosas inmediatamente, llamaré a la policía para denunciarlos por allanamiento. Después de eso, todas estas bolsas irán directamente al contenedor de basura. Saqué mi teléfono, mirándola a los ojos. Tu elección. Al igual que me diste a mí una opción sobre mis cosas hace unos días, ¿recuerdas?, agregué, dejando que las palabras la picaran. Los siguientes minutos estuvieron llenos de maldiciones, amenazas y gritos de injusticia mientras se apresuraban a recoger sus bolsas. Mamá alternaba entre sollozar y gritar sobre lo injusto que era todo, mientras Emily seguía murmurando que me arrepentiría de esto. Robert murmuró en voz baja, amenazando con impugnar el testamento. Mientras cargaban la última bolsa en su auto, mamá se volvió hacia mí por última vez, su rostro retorcido por el odio. No eres mi hija. Tu padre se avergonzaría de ti. Sonreí con tristeza. No, mamá. Papá estaría orgulloso de que finalmente me defendiera. Adiós. Los vi alejarse, su auto desapareciendo a la vuelta de la esquina. Eso fue hace 6 meses. Ahora estoy en mi último semestre, a punto de graduarme con honores. La casa está alquilada a una encantadora familia joven, y sus pagos mensuales de alquiler me están ayudando a aumentar mis ahorros, tal como el abuelo hubiera querido. Encontré su carta en el estudio, a salvo, esa primera noche después de que todos se fueron. Mi querida Chloe, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya has lidiado con la reacción de tu madre a mi testamento. Lamento haberte hecho pasar por eso, pero conocía demasiado bien a Susan. Sabía lo que intentaría hacer. Tienes la integridad de tu padre y mi sentido comercial. Úsalo sabiamente. La casa es tuya para que hagas lo que quieras, pero prométeme que guardarás las fotos de la familia en el ático. Algunos recuerdos vale la pena conservarlos, incluso los dolorosos. Cumplí esa promesa, junto con todas las demás que les hice a él y a papá. Ahora me concentro en mi futuro, dejando atrás el pasado mientras me aferro a las lecciones que me enseñó. A veces, la familia no se trata de con quién naces, a veces se trata de quien cree en ti, quien te protege, quien te ayuda a crecer. Mamá, Robert y Emily todavía viven en algún lugar de la ciudad. Escuché que finalmente encontraron un nuevo apartamento. Han intentado contactarme un par de veces, generalmente cuando necesitan algo, pero no respondo. Algunos capítulos de nuestras vidas es mejor dejarlos cerrados.
¿Qué haces cuando tu propia madre se vuelve contra ti, traiciona tu confianza e intenta arrebatarte todo lo que tu padre te dejó? Cuando el amor de tu familia se convierte en una mentira y sus expectativas se sienten como cadenas. Chloe pasó años viendo cómo su familia, particularmente su madre, se desmoronaba lentamente. Ella dio todo, su tiempo, su apoyo, incluso el fondo para la universidad de su padre, solo para ver a su madre y su familia adoptiva tomar sin dar nunca nada a cambio. Pero cuando se leyó el testamento y Chloe heredó lo único que realmente importaba, la casa que le dejó su abuelo, todo cambió. En un movimiento frío y calculado, su madre intentó reclamar lo que ahora era de Chloe, pero Chloe no iba a permitir que eso sucediera. Con la sabiduría de su abuelo y la fuerza de su padre, se mantuvo firme, obligando a su madre y a su familia a salir, no con ira, sino con tranquila determinación. Chloe había pasado demasiado tiempo siendo la que daba a los demás. Esta vez era su turno de defenderse y reclamar lo que le pertenecía por derecho. Y la lección aquí es que a veces la única forma de liberarse verdaderamente es cortar los lazos que te atan. Chloe no solo recuperó su casa, sino que recuperó su vida. Eligió vivir en sus propios términos y, al hacerlo, honró la memoria de su padre y el legado de su abuelo.